El día de hoy vamos a hablar sobre una situación clínica que sucede con muchísima frecuencia y es el paciente que se encuentra con un estado de hiperhidratación que se manifiesta clínicamente como una situación de edema. Entonces, el título de la charla de hoy va a ser sobre estados edematosos. Ese es el menú de los temas que vamos a revisar el día de hoy. Hablaremos sobre algunos aspectos generales. También vamos a analizar con detenimiento la fisiopatología de los estados edematosos y paralelamente a la fisiopatología vamos a ir hablando el tratamiento de esta entidad clínica. Y finalmente vamos a ver cuáles son los mensajes más importantes para llevar para la casa. En vista de que es un tema bastante amplio, vamos a partirlo en dos capítulos. Hoy revisaremos la mitad del tema, mañana continuamos con la segunda parte. Para empezar, vamos a analizar algunos aspectos generales con respecto al tema de los estados de edema. Para ello, vamos a iniciar revisando la fisiología del estado hídrico. Es muy importante entender bien la fisiología para luego tomar decisiones en cuanto al tratamiento. La definición de edema es una acumulación excesiva de tejido de agua en los tejidos corporales. Esta agua se puede ubicar ya sea en el espacio extracelular o en el espacio intracelular. Para el espacio intracelular, nosotros le damos un nombre muy particular, que es la tumefacción celular. Y para el edema extracelular, vamos a dar nombre de acuerdo a la ubicación del líquido. Por ejemplo, derrame pleural, edema de tejidos blandos, derrame pericárdico, ascitis, hidrocefalia, etc. Eso vamos a analizarlo con más detenimiento más adelante. Es muy importante entender este gráfico para comprender bien la fisiología del estado de edema. Acá vemos una curva de osmolaridad con respecto al volumen. En condiciones normales, la mayor parte del volumen de agua corporal se encuentra en el líquido intracelular. Representa alrededor de 2/3 partes del agua corporal total. Y el tercio restante se va a ubicar en el espacio extracelular. Ambos espacios contienen la misma osmolaridad. Cuando tenemos edema extracelular, se va a expandir el volumen del líquido extracelular. Vean que en verde era el estado anterior y ahora, luego de la acumulación excesiva de agua, vamos a encontrar una expansión de este volumen sin el incremento de volumen del líquido intracelular. Y no se ha modificado la osmolaridad. De hecho, entre el líquido extracelular y el líquido intracelular hay una membrana que separa. Y esta membrana separa el movimiento libre de algunos osmolitos, pero deja pasar algunos otros, como por ejemplo el agua, que se puede desplazar libremente de un lado al otro lado de membrana, obedeciendo a las leyes de las fuerzas osmóticas. En vista de que la osmolaridad no se ha modificado, entonces el agua no se desplaza del extracelular hacia el intracelular, de tal manera que la acumulación de agua ocurre únicamente en el espacio extracelular. Por el otro lado, cuando tenemos un edema intracelular, vamos a ver cómo hay una expansión de agua intracelular y las células se van a hinchar. Esto es lo que se le conoce también como tumefacción celular. Las células están confinadas con un volumen establecido para cada tipo de células. Por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, tienen un diámetro de aproximadamente unas 7 micras. Pero si hay tumefacción celular, la membrana empieza a tensarse y llega a un punto en que supera la capacidad de contención de la membrana celular. Esa célula se estalla y se produce entonces la muerte biológica. Esa es la consecuencia de la tumefacción celular. Vamos a empezar revisando primero el edema extracelular.
El edema extracelular es el tipo de edema más común de la práctica clínica. Y se define el edema como un signo físico que refleja la expansión extracelular a expensas del líquido del volumen del líquido intersticial. En condiciones normales, el extracelular está compuesto por dos volúmenes muy importantes. El volumen intravascular, llamado también el volumen plasmático, y lo que queda afuera es el líquido intersticial. La relación entre el volumen plasmático versus el volumen del líquido intersticial es de una proporción de 1 a 4. Es decir, un 25% del extracelular se encuentra en el intravascular o volumen plasmático y el 75% restante del líquido extracelular se encuentra a nivel del espacio intersticial. A continuación vamos a revisar la fisiopatología de los estados de edema y concomitantemente vamos a ver el tratamiento respectivo. Es muy importante entender este concepto, puesto de que es como un rompecabezas. Muchas veces tenemos un paciente que se encuentra clínicamente mal, lo vemos con edema, o sea, le llamamos clínicamente un paciente que está con hinchazón. Y es importante entender la fisiopatología para saber cuál fue la causa que originó este edema y, dependiendo de la causa, instaurar las medidas terapéuticas respectivas. El otro tipo de edema es el edema intracelular. También le llamamos tumefacción celular. Hay varias causas: la isquemia, la inflamación y el desequilibrio osmótico. En cuanto a edema intracelular por isquemia, recordemos que para el mantenimiento del volumen celular de forma constante, necesitamos de la participación de una bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba es una bomba que es electrogénica, crea un gradiente también osmótico. Observe cómo esta bomba saca 3 iones de sodio hacia afuera y mete 2 iones de potasio adentro. Y el balance neto es un osmolito hacia afuera. En este caso, ese balance es un osmolito hacia afuera. Consecuentemente, vamos a arrastrar agua del intracelular al extracelular. En situaciones en donde hay una disminución de aporte de ATP, esta bomba se traba. Consecuentemente, se va a acumular sodio en el intracelular y esto va a arrastrar agua, generando entonces una tumefacción celular. Llega un punto en que la membrana ya es incapaz de contener esta hinchazón intracelular, se revienta la membrana y se produce la muerte biológica de la célula. Eso es lo que ocurre, como se ilustra en esta diapositiva. Hay una acumulación excesiva de sodio en el intracelular y arrastra agua, causando entonces la tumefacción celular. También hay otras situaciones, como por ejemplo en estado de inflamación, ciertas citoquinas, ciertos mediadores, aumenta la permeabilidad de esta membrana y consecuentemente permite el paso de algunos osmolitos que anteriormente se quedaban confinados en el extracelular, y al producir ese desequilibrio se va a producir también una entrada de agua causando la tumefacción celular. Igualmente, si nosotros adicionamos afuera de la célula, en el espacio pericelular, un líquido que tenga mayor o menor osmolaridad, o sea, hay desequilibrio osmótico, se va a producir un movimiento de agua hacia adentro o hacia afuera. Si agregamos una solución que es hipotónica, se va a generar una tumefacción celular, o sea, el edema intracelular. Por el otro lado, si agregamos una solución que es hipertónica, provocamos la salida de agua del intracelular hacia el extracelular, y es la fisiopatología de la crenación celular. O sea, las células achican de volumen y se arrugan. Por el otro lado, el edema extracelular puede ser provocado por varios mecanismos.
podemos englobar en 3 grandes grupos de mecanismos. El primero es la fuga de agua del intravascular hacia el intersticio. Esto puede ser por un incremento de la presión hidrostática del capilar, o una reducción de la presión oncótica del capilar, o un incremento de la permeabilidad del capilar, o una elevación de la presión oncótica a nivel del intersticio. Esta primera forma de edema extracelular sería por un desequilibrio de la fuerza de Starling, que son las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas oncóticas, y también interviene en esta ecuación la permeabilidad del capilar. El segundo grupo de mecanismos de edema extracelular es la falla en el drenaje linfático, y de tercero, la falla en el drenaje venoso. O sea, en resumidas cuentas, el edema extracelular puede deberse a 3 grupos de mecanismos. Número 1, que el agua del intravascular se fuga hacia el intersticio. Número 2, que tengamos un problema del drenaje venoso. Y número 3, una falla en el drenaje linfático. En el primer mecanismo, o sea, el agua intravascular se sale hacia el intersticio, tenemos que revisar las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling determinan la filtración del líquido a nivel del capilar. Y para ello hay 2 fuerzas que intervienen: las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas oncóticas. Acá tenemos las fuerzas hidrostáticas del capilar y del intersticio. Y acá tenemos las fuerzas oncóticas. Estas fuerzas oncóticas están determinadas por las moléculas grandes que son incapaces de movilizar de un lado hacia el otro lado de forma libre. Vea que cuando hablamos de presión oncótica no se refiere únicamente a proteínas, porque también hay polisacáridos grandes que pueden ejercer también una fuerza oncótica. Y también es muy importante la permeabilidad del capilar. Si la permeabilidad del capilar está incrementada, estas fuerzas van a provocar un movimiento de agua del intravascular hacia el intersticio. Esto ocurre, por ejemplo, típicamente en los pacientes con shock anafiláctico, en donde un incremento de la permeabilidad capilar en presencia de las mismas presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas va a determinar la salida de líquido. Igualmente se puede observar cuando hay una inflamación del capilar, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Aquí tenemos entonces toda la ecuación completa para la filtración transcapilar de agua. Tenemos aquí un factor que se llama constante de filtración. Básicamente está determinado por la permeabilidad de la membrana capilar y las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas oncóticas. Las fuerzas oncóticas retienen líquido en el intravascular y la fuerza hidrostática empuja el líquido hacia afuera. Acá tenemos el diagrama de una red capilar. Vean cómo aquí hay este lecho. Este lecho se creó para aumentar el área de sección transversal de la vasculatura. Esto provoca un enlentecimiento del flujo sanguíneo para permitir tiempo suficiente para el intercambio de los nutrientes y las sustancias de desecho. Cuando tenemos un estado en donde hay incremento de la presión dentro del capilar, por ejemplo, en los pacientes que tienen edema agudo de pulmón secundario a una estenosis mitral, un incremento de la presión capilar pulmonar causará entonces extravasación de este líquido. Esta perfusión se controla a través de una red de células de músculo liso, generando un control mediante esfínteres. Por ejemplo, en este esquema se puede observar aquí el lecho capilar y acá tenemos
la arteriola, y hay una serie de esfínteres que se encuentra aquí que permite entonces regular el flujo sanguíneo hacia este lecho capilar, Y vean ustedes cómo la red capilar está formada por células endoteliales. Ya a este nivel no hay fibras musculares, solamente hay una capa de endotelio con su respectiva membrana basal, y es a través de las uniones intercelulares, que son uniones con gap, que se sale entonces los osmolitos. Y el agua se puede atravesar libremente, ya sea a través de esas uniones intercelulares o directamente atravesando la célula endotelial de lado a lado. Acá tenemos un resumen de la fuerza de filtración. Vea que hay una parte inicial del lecho capilar en donde se favorece la salida de líquido, y en la parte terminal del lecho capilar se produce una reabsorción neta. Esta fase es importante sobre todo para la remoción de las sustancias de desecho. Entonces, en la primera porción del capilar, lo que hay es una salida de líquido y agua y sustancia de nutriente, mientras que en la parte final, debido a la ya salida de las sustancias, la presión hidrostática en esta porción terminal de capilar es menor, y se favorece entonces la reabsorción de agua y también de sustancias de desecho. O sea, la red capilar podemos dividir en dos segmentos: un extremo arteriolar y un extremo venular. Acá tenemos una representación esquemática de la red capilar. Aquí tenemos las células del endotelio. Las células endoteliales son muy importantes para la fisiología, y si nosotros raspamos pero alguien levantó la mano. Bueno, las células endoteliales se caracterizan porque si nosotros raspamos todas las células endoteliales, formaríamos un órgano. O sea, es un órgano disperso en todo el organismo, y tendríamos un órgano único de aproximadamente 2,5 kilos. O sea, si comparamos el tamaño del órgano, el endotelio, comparando con el hígado, incluso se trata de un órgano mucho más grande. Y esta célula es fundamental para determinar si sale o no sale líquido hacia afuera, o se queda confinado hacia adentro. La consecuencia de los estados de edema es, como se ve en esta fotografía, el signo de la fobia. El signo de fobia no es ni más ni menos que, ejerciendo una presión hidrostática, incrementamos la presión sobre el intersticio, y el agua se puede volver a meter al interior del capilar o se desplaza hacia los tejidos vecinos. Esta es la razón por la cual se produce el signo de edema, y que después de un par de minutos se restablece otra vez y desaparece este signo. No significa que haya desaparecido el agua, simplemente lo que se está demostrando con este hallazgo semiológico es que hay agua a nivel de intersticio y que se puede desplazar aplicándole presión hidrostática. Entonces, la traducción de este hallazgo semiológico es que hay un incremento de la presión hidrostática a nivel del capilar, forzando la salida de líquido hacia el intersticio. Un ejemplo también podemos ver, como en esta radiografía, claramente se observa un pulmón completamente blanco, con ensanchamiento del pedículo vascular. Se trata de un paciente que tiene un edema pulmonar de tipo hidrostático. No se trata de un paciente con síndrome de distrés respiratorio. Y podemos correlacionar cuando observamos esta escena. La radiografía corresponde a esta paciente que tenía un estado de sobrehidratación con edema agudo de pulmón, y vea cómo hay una salida de líquido
proveniente de los pulmones, en este caso proveniente del edema pulmonar a nivel capilar. Sí, nuevamente, lo que estamos viendo acá es la traducción semiológica de que a nivel del capilar, en este caso la membrana alveolo-capilar, hay un incremento de la presión hidrostática forzando la salida del líquido. Pero también hay situaciones en donde no hay un incremento de la presión hidrostática, sino que hay aumento de la permeabilidad a nivel capilar. Ejemplo, tenemos estos 4 grupos de causas: las quemaduras, la inflamación, el trauma tisular y la hipersensibilidad. Un ejemplo lo podemos ver acá. Esta radiografía corresponde típicamente a un paciente con síndrome de distrés respiratorio. Tiene un pulmón completamente blanco. Vea que la distribución del edema no es de tipo hidrostática y el pedículo vascular está relativamente normal, o sea, está más bien estrecho, indicando que el paciente no tiene un estado de congestión circulatoria, sino que producto de la causa que dañó el pulmón, se ha incrementado la permeabilidad a nivel de la membrana alveolo-capilar. Entonces, el mecanismo fisiopatológico del distrés respiratorio es un incremento de la permeabilidad capilar. Otro ejemplo podemos ver acá. Este paciente, vea que tuvo un edema angioneurótico, con un edema muy localizado a nivel de la lengua. Acá se puede observar cómo la lengua, incluso de tal magnitud de edema, que literalmente protruyó. Y vea que no tiene edema en otros sitios. Es un edema muy localizado. Este paciente hubo necesidad de hacerle una traqueostomía para lograr la patencia de la vía aérea. Entonces, el mecanismo de edema localizado en este paciente es un incremento de la permeabilidad capilar. Es muy importante entender la fisiopatología en estos casos porque obviamente no le vamos a poner un diurético para la resolución de este tipo de entidades. Es importante enfocar contra la fisiopatología. Ahora, ¿qué cosa determina la magnitud de la capacidad filtrativa a través del endotelio? Un componente muy importante es el glicocálix. El glicocálix, que durante muchísimos años se había sido obviado o se había pasado desapercibido. Hoy en día, glicocálix es un componente fundamental para entender la fisiopatología de muchos trastornos de tipo circulatorio. ¿Qué es el glicocálix? El glicocálix es una capa de carbohidrato que tapiza el endotelio, modificando la permeabilidad, modificando la receptividad, modificando la interacción entre las células endoteliales y las células sanguíneas que están fluyendo. Aquí podemos ver, esta es la microfotografía de una capa de glicocálix que está completamente normal, completamente normal. Y acá vemos glicocálix bastante destruido y aquí prácticamente ya no hay glicocálix. Entonces, cuando tenemos glicocálix completamente intacto, la permeabilidad es mucho menor en comparación cuando está completamente denudado. La célula endotelial ya no tiene glicocálix y la permeabilidad se incrementa de una forma masiva. Ahora, ¿cómo se logra producir este trastorno en donde se empieza a destruir glicocálix? Mediante algunas estrategias terapéuticas. Por ejemplo, cuando utilizamos grandes volúmenes de soluciones cristaloides, sobre todo aquellas soluciones cristaloides con alto contenido de cloruro. En esta publicación de Torres y colega, publicada en Critical Care del 2017, analiza el impacto de diferentes tipos de soluciones para causar modificación a nivel de la función endotelial. En modelo de hemorragia en rata, utilizaron 2 tipos de soluciones, las soluciones coloidales y las soluciones cristaloides. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron?
midieron el espesor de glicocálix endotelial en micrómetros. Acá tenemos el control. Vea que en condiciones normales el glicocálix tiene un espesor de casi 0.6 micrómetros. Y cuando utilizamos solución salina, lactato Ringer, vean cómo el glicocálix se redujo prácticamente a una tercera parte. Pasó de 0.6 micrómetros de espesor a algo un poquitito más de 0.2 micrómetros de espesor. Si utilizamos albúmina, el impacto sí lo hay, pero no tanto como estas soluciones cristaloides. Y si utilizamos el plasma fresco congelado, obviamente ahí no se va a modificar. Tiene un espesor de glicocálix completamente intacto en comparación con las demás opciones de hidratación. Y paralelamente a este cambio en el espesor de glicocálix, también se observa un incremento de la permeabilidad microvascular. Por ejemplo, acá con la solución salina, vea cómo este es el control, la permeabilidad control. Cuando se utiliza solución salina, vea cómo la permeabilidad microvascular se incrementó. Con el lactato Ringer se incrementó, pero no tanto. Con la albúmina se incrementó muy ligeramente y con el plasma fresco congelado prácticamente no hubo modificaciones. ¿Cuál es el mensaje con este estudio de los cambios relativos de el espesor de glicocálix y la permeabilidad microvascular? De que cuando utilizamos fluidoterapia masiva, sobre todo aquellas soluciones que contienen muchísimo cloruro, como por ejemplo la solución salina, daña el glicocálix. Si dañamos el glicocálix, vamos a observar un incremento de la permeabilidad con fuga capilar. Y esta fuga capilar lo que va a hacer es provocar más edema tisular, perpetúa inclusive el estado de shock como consecuencia de la fuga de líquido constante del intravascular hacia el intersticio. Y esto probablemente explica una situación que vemos en el día a día. Tenemos un paciente que llega a sala de operaciones, está hipotenso, está chocado. Empezamos las medidas de resucitación con fluido de manera masiva, muy agresiva, pero en el día número uno no vemos que el paciente esté edematoso, pero dejamos transcurrir el tiempo al segundo, tercer día y es donde empezamos a notar cómo el paciente ya tiene signos de la fobia. Qué extraño, ¿verdad? Previamente no había signo de fobia y ya ahora al tercer día ya vemos signo de fobia, a pesar de que el balance de líquido entre el segundo y el tercer día no ha sido tan masivo. ¿Cómo se explica esta situación? Probablemente muchos de ustedes lo han visto y quizás han tratado de buscar la explicación. Bueno, esta es la explicación. La explicación es que cuando utilizamos fluidoterapia masiva a base de soluciones con con una gran cantidad de cloruro, se daña glicocálix de una manera muy importante y se va a reflejar al día 2 o al día 3 por incremento de la permeabilidad capilar, se fuga y se produce la típica semiología de edema. Ahora, un dato también muy importante que tenemos que clasificar es si se trata de un líquido de tipo transsudado o de tipo exsudado. En el transsudado lo que hay es una especie de ultrafiltración del plasma, o sea, no tiene macromoléculas, es solamente agua y algunos iones, pero en el caso de exsudado hay material que tiene proteínas, inclusive puede acompañarse de microcoágulos, puede acompañarse también de algunas células y algunas citoquinas de alto peso molecular. Es importante clasificar el tipo de líquido que se ha acumulado porque así tiene un impacto desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Cada vez que tenemos un paciente con edema, tenemos que plantear qué tendrá. ¿Tendrá un exceso de agua? ¿Tendrá un incremento de la permeabilidad capilar? ¿O tendrá una falla cardíaca? Y es el concepto de modelo de predicción.
son 3 grupos de pacientes que constantemente nos puede causar situación de confusión. Un paciente tiene edema, ¿qué será? ¿Tendrá distrés respiratorio? ¿Tendrá ICC? ¿O tendrá falla renal? ¿Cómo hacemos para adivinar y clasificar correctamente en los grupos respectivos? Sobre todo porque desde el principio no tenemos todas las herramientas para establecer el diagnóstico, pero con total seguridad, un paciente que se encuentra con estado de edema, tenemos una radiografía del tórax. Es un estudio que está al alcance en cualquier parte, es fácil, es de bajo costo y de mínimo riesgo. Además es no invasivo y se puede hacer al lado de la cama del paciente. Para ello utilizamos un parámetro que se llama el ancho del pedículo vascular. ¿En qué consiste el ancho del pedículo vascular? Allá por el año 1985, Milne y colegas estudiaron un grupo de pacientes y ya tenían el diagnóstico de base. Eran 3 grupos de pacientes: los que tenían ICC, los que tenían distrés respiratorio y los que tenían falla renal. Los que tienen distrés respiratorio son aquellos que tienen edema pulmonar, pero no tiene estado congestivo circulatorio. Lo que hay es un incremento de la permeabilidad del capilar. El otro extremo son los pacientes con falla renal, insuficiencia renal crónica en diálisis. Estos se encuentran en estado de congestión circulatoria tanto en el lecho arterial como en el lecho venoso. Y los pacientes con ICC se caracterizan porque básicamente la congestión ocurre en el lado venoso, el encharcamiento. Entonces ellos estudiaron este parámetro que se llama el ancho del pedículo vascular. Consiste en lo siguiente: medir una separación entre el margen venoso y el otro margen, que es margen arterial. El margen venoso corresponde a la vena cava superior cuando es intersecado por el bronquio principal derecho. Aquí podemos ver, aquí está la vena cava superior y acá el bronquio principal derecho. Y en este punto de intersección ponemos una marca. Por el otro lado, el margen arterial corresponde a la salida de la arteria subclavia izquierda. Aquí vemos el botón aórtico y en este punto emerge la arteria subclavia. Aquí ponemos otra marca y trazamos entonces 2 verticales y medimos esta distancia de separación. Esta distancia de separación se llama el ancho del pedículo vascular. El ancho del pedículo vascular. Este ancho del pedículo vascular debe ser de 5.3 o más o menos para el punto de corte. O sea, si tiene un ancho de pedículo vascular de superior a 5.3, probablemente el paciente tiene un estado de hipervolemia. Si tiene 5.3 centímetros o menos, probablemente el edema es de tipo no hidrostático. Podemos ver aquí un ejemplo. Vea cómo aquí se encuentra la vena cava superior acá. Acá se encuentra el botón aórtico con la salida de la arteria subclavia. Bueno, entonces tiramos una línea aquí abajo, tiramos otra línea acá y medimos esta separación. Esta separación corresponde al ancho del pedículo vascular. Ahora, ¿cómo podemos predecir la utilidad del ancho del pedículo vascular para tomar decisión en cuanto a fluidoterapia, restricción hídrica o inclusive diuréticos? Hay ahora múltiples estudios que son estudios de comparación entre esta medida con mediciones un poco más sofisticadas. Por ejemplo, en este estudio de Journal of Intensive Care del 2015, los autores lo que hicieron fue comparar el ancho del pedículo vascular con el área o la sección transversal de la vena cava inferior cuando se ha insonado, y también
cuando hay correlación con el ultrasonido pulmonar en búsqueda de las líneas B o las líneas de cometa pulmonar. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Encontraron una correlación con el diámetro de la vena cava inferior y el ancho de pedículo vascular, con un coeficiente de correlación de 0.64. Entonces, vea cómo, conforme se observa un ensanchamiento más marcado del pedículo vascular en la radiografía de tórax, hay una correlación con el calibre de la vena cava inferior. El calibre de la vena cava inferior fácilmente se puede obtener colocando un transductor, preferiblemente un transductor de tipo convexo en la región subsifoidea. Ahí, inclinando el transductor hacia un lado o hacia el otro lado, podemos encontrar hacia el lado derecho la vena cava inferior, y inclinando el transductor convexo hacia el lado izquierdo podemos encontrar la aorta. Hay que optimizar esa imagen de tal forma que la medición de la vena cava sea lo más próximo al atrio derecho. Y vean ustedes cómo un ancho de pedículo vascular, aquí hay algunos casos exagerados, ¿verdad? Un ancho de pedículo vascular de 10 centímetros, correlaciona con diámetro de cava prácticamente 2,5 centímetros, casi 3 centímetros. Y vean cómo cuando el ancho de pedículo vascular es menor de 5.3, digamos acá, correlaciona también con el diámetro de la cava en pacientes no hipervolémicos. La conclusión de ese estudio, que correlacionó ancho de pedículo vascular con una monitorización un poco más sofisticada, que sería la medición del diámetro de la vena cava inferior y la presencia de la línea cometa a nivel del ultrasonido pulmonar, es lo siguiente. Si encontramos un ancho de pedículo vascular de 64 milímetros, correlaciona con una vena cava inferior de al menos 2 centímetros y ausencia de la colapsabilidad durante el ciclo respiratorio. ¿Cuál es el mensaje de ese estudio? Que si usted tiene una radiografía de tórax, hágale la medición del ancho de pedículo vascular. Si mide más de 64 milímetros, a este paciente no le falta agua. Puede estar chocado por otra causa, pero agua no le falta. Y también se ha validado este índice que data de 1985. Estamos hablando de un parámetro radiológico que se estudió en el año 1985, cuando no había muchas cosas que estamos acostumbrados en la actualidad. No había ultrasonido, no había eco, no había probablemente Swan-Ganz de manera muy difundida, no había el concepto de variabilidad de volumen de eyección, etcétera, etcétera. Entonces, era muy rudimentario, pero muy sofisticado para el año 1985. Bueno, pero esa herramienta que actualmente lo vemos como rudimentario, podemos rescatar, y antes de tener un valor en el ultrasonido, podemos también hacer una estimación. En esta otra publicación, también se validó el ancho del pedículo vascular para la clasificación de los pacientes con edema pulmonar. Inclusive es tan sencillo que hasta los médicos no radiólogos poco experimentados lo pueden implementar. Y acá también existe una correlación, eso sí, no tan buena, bastante, incluso podríamos decir pobre, ¿verdad? Porque tiene un coeficiente de correlación de 0,36 del valor del ancho de pedículo vascular con el valor de la presión de oclusión en la arteria pulmonar. Aquí vemos un escopetazo, ¿verdad? No vemos una tendencia como en el caso de la correlación con el índice de la colapsabilidad de la vena cava inferior. Sin embargo, los autores concluyen que si tenemos un ancho de pedículo vascular de 7 centímetros, o sea, 70 milímetros, estos pacientes
probablemente usted no tiene necesidad de meterle un catéter Swan-Ganz para decirle que su presión de oclusión en la arteria pulmonar está volado. Acá también la utilidad de este parámetro del ancho del pedículo vascular en paciente con lesión pulmonar aguda. Se trató de valorar si hay o no una correlación con respecto a las presiones intravasculares y la capacidad para discriminar el estado de fluido. Esta publicación del 2011 de Critical Care, ellos encontraron en evolución de los pacientes que una reducción del ancho del pedículo vascular correlaciona también con una reducción del estado congestivo. Vean aquí en el punto A, esta radiografía corresponde a un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio. Tiene el pulmón blanco y el ancho de pedículo vascular inicial fue de 65 milímetros. Aquí le habían colocado un catéter Swan-Ganz. Vea que el ancho de pedículo vascular, aquí se puede observar, corresponde margen de la vena cava superior con el punto donde es intersecado por el bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho está acá. Y acá se ve la emergencia de la arteria subclavia saliendo del botón aórtico. Entonces, aquí ponemos el otro punto, tiramos la vertical y medimos la separación entre estas dos líneas, entre estos dos puntos, y es el ancho de pedículo vascular, que inicialmente era 65 milímetros. Y 3 días después, con la implementación de las medidas terapéuticas, el ancho del pedículo vascular se redujo a 52 milímetros, 3 días después. Y esto correlacionó también con mejoría en los parámetros de intercambio gaseoso y en los parámetros hemodinámicos. En otro apartado de ese artículo habla de que si tenemos un ancho de pedículo vascular de 72 milímetros, correlaciona con una presión de oclusión en la arteria pulmonar de 18 milímetros de mercurio o más. O sea, si tenemos un paciente con un ensanchamiento de este pedículo de 72 milímetros, no hay necesidad de meter un Swan-Ganz para adivinar de que este paciente ya está con incremento, con una hipertensión venocapilar pulmonar. El otro mecanismo de edema extracelular es la falla en el drenaje venoso, la falla en el drenaje venoso. Acá podemos ver un ejemplo. Una paciente que es una paciente obesa, pero claramente se puede observar una asimetría en el volumen del muslo izquierdo en comparación con el muslo derecho. La paciente es obesita, pero el muslo izquierdo se ve mucho más abultado. De hecho, si usted puede también rastrear hacia abajo, te das cuenta que hay más edema, más hinchazón en el miembro inferior izquierdo en comparación con el miembro inferior derecho. Y cuando medimos la temperatura cutánea del miembro inferior derecho es de 36.1, pero en el lado izquierdo, donde está más abultado, está en 37.3. ¿Qué es lo que tiene esta paciente? Una trombosis venosa profunda. Una trombosis venosa profunda que posteriormente se encontró mediante ultrasonido que afectó la vena ilíaca izquierda de la paciente. Bueno, esto explica entonces el edema de la paciente. No tiene estado de hipervolemia, no hay un incremento de la permeabilidad capilar, el drenaje linfático es normal, pero el drenaje venoso es el que está afectado. Generalmente esto provoca un edema regional compatible con una afectación del drenaje vascular, drenaje venoso. Y otro mecanismo de edema extracelular es el edema provocado por una falla en el drenaje linfático. Esto es lo que nosotros le llamamos con un nombre especial, linfedema.
Recordemos que ciertos tipos de edema nosotros le bautizamos con nombres específicos. Por ejemplo, cuando hay edema celular, le llamamos tumefacción celular, típico de inflamación, típico de isquemia, típico de trauma. El otro tipo es el edema con acumulación de agua en algunas cavidades anatómicas. Entonces le llamamos ascitis, le llamamos hidrocefalia, llamamos glaucoma, llamamos derrame pericárdico, llamamos derrame pleural. Y también otro ejemplo de que podemos dar nombres específicos a tipos de edema es el edema por falla en el drenaje linfático. A estos pacientes le catalogamos como edema de tipo linfedema. Un ejemplo lo podemos ver en esta paciente. Esta paciente tiene una asimetría marcada entre el miembro superior izquierdo en comparación con el miembro superior derecho. ¿Qué fue lo que pasó con esta paciente? Bueno, ella tiene antecedentes de una mastectomía. Se le hizo un vaciamiento ganglionar axilar. Y su edema, vea que es un edema de tipo regional, es por falla en el drenaje linfático. Tiene un linfedema en miembro superior izquierdo. De hecho, en estos pacientes es muy importante para nosotros desde el punto de vista anestésico. No debemos tomar vías venosas en la zona donde había sido sometido a una mastectomía con disección ganglionar. Esto es importante en el sentido de que hay muchas pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, a una cuadrantectomía o una lumpectomía, una cirugía de resección de un nódulo mamario, pero no se le hizo vaciamiento ganglionar. En este grupo de pacientes realmente no hay una prohibición para utilizar el miembro superior ipsilateral para tomar una vía venosa, pero con total seguridad, si tiene linfedema, no es una buena idea canalizar una vía venosa en este sitio. De todas formas, con el linfedema es muchísimo más difícil tomar una vía venosa en una piel que tiene linfedema. Acá podemos ver la paciente que estaba con la mano levantada, vea cómo aquí se puede observar una asimetría en el tamaño, en el volumen de las manos. Esta mano está edematosa en comparación con esta otra mano. De hecho, ustedes pueden ver cómo el aspecto de la piel tiene la clásica semiología de piel de naranja. Se observa un edema tabicado y este tipo de piel es muy difícil de encontrar vías venosas, prácticamente imposible.